Bueno, entonces continuando con el tema de la delegación, dijimos que la delegación administrativa consiste en que las autoridades puedan transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias de acuerdo al artículo 9 de la Ley 489 del 98. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante la delegación, el funcionario que sea el titular de una función que se denomina delegante traslada su ejercicio a otra autoridad. ¿De qué tipo? Ya dijimos que deben ser de nivel directivo o asesor, que se denomina delegatario para que cumpla en nombre del primero pues las funciones respectivas. Incluso el artículo 211, que nos habla de la delegación, nos dice: la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. Y la ley establecerá los recursos que puedan interponerse contra los actos de los delegatarios. Eso sí, ya es por exclusiva remisión legal. Entonces, cuando hablamos de la delegación, decíamos en el parágrafo que los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y las condiciones que prevean los estatutos respectivos. Entonces, ese artículo noveno y ese artículo, bueno, el artículo noveno de la ley 489 del 98, el artículo 211 de la Constitución, nos establece los parámetros. Sin embargo, luego vamos a ver que en el artículo décimo, el artículo 11 y 12, vamos a ver efectivamente todo lo que tiene que ver con la delegación, el artículo 13, 14. Todos ellos establecen todo lo que tiene que ver con la delegación. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que se establecen las reglas. Entonces, lo primero, a pesar de que yo lo hayamos hablado, lo primero, que los ministros, los directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, pueden delegar la atención y decisión de los asuntos a ellas conferidos por la ley y los actos orgánicos respectivos en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor, que fue lo que vimos ahorita, artículo 9. Asimismo, lo que acabamos de mencionar, que los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán hacerlo de conformidad con la ley, con los requisitos y las condiciones que se establezcan en los estatutos internos. De ello tenemos que del Consejo de Estado en sentencia 28 de enero de 2016, expediente 2012-0348-00, y la sentencia de la Corte Constitucional número C 727 de 2000 habla de la delegación en cabeza de las entidades descentralizadas. Listo, los representantes legales de las entidades descentralizadas. La delegación que pueden generar estos representantes legales de las entidades descentralizadas en sus servidores públicos de los rangos de nivel directivo y asesor. Asimismo, el acto de delegación debe ser escrito y en él debe constarse o debe registrarse cuál es la autoridad delegante y delegataria de las funciones y cuáles son los asuntos sobre los cuales versa o trata la respectiva delegación. Luego, el presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo, los representantes legales de las entidades descentralizadas, etcétera, deben informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado y deberán impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas, según el artículo 10 de la Ley 489. Dice el artículo 11, salvo norma especial, no podrán transferirse mediante delegación la expedición de reglamentos de carácter general, las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de la delegación, es decir, no hay delegación de la delegación, y las funciones que por naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación. Ahí la ley propia establece, eso según el artículo 11. Según el artículo 12,
Los actos expedidos en virtud de la delegación estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición o por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de dicha autoridad o entidad. Es decir, que si habían unos actos administrativos que podía expedir en virtud de sus funciones, ejemplo, el gobernador, cuando realice la delegación referente a ese tema en particular, pues son los mismos actos administrativos que puede expedir la autoridad delegataria, que en este caso sería uno de los secretarios de despacho. Y esa autoridad delegataria tendrá también, o más bien el administrado, quien sea objeto de esos actos administrativos, pueden tener o ser susceptibles de los recursos de ley planteados para los actos administrativos que hayan generado las autoridades delegantes, que en este caso son los representantes legales como el gobernador, el alcalde, como por poner unos ejemplos. Luego nos dice el artículo 211, que ya lo hemos mencionado, que la delegación se exime de responsabilidad del delegante, la cual estará radicada exclusivamente en cabeza del delegatario, y donde dice que la autoridad delegante también, ese artículo 211, puede en todo tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario con su ejecución a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, es decir, el CEPACA, y sea responsable, quien, el delegante, estamos hablando del delegante, por su deber de vigilancia y control del ejercicio de las funciones delegadas. Entonces, allí los invito a que nuevamente revisen ese artículo 211 que habla sobre ese tema, donde cuando puede revocarse esa delegación, ese acto administrativo de delegación y reasumir las funciones la autoridad delegante, todo en virtud precisamente de ese deber de vigilancia y de control. Ahora, hay una excepción a este tema de la responsabilidad exclusiva en cabeza del delegatario. Es decir, que si el delegatario, por ejemplo, se le entregó una función de, pongamos un ejemplo de función que haya sido delegada del gobernador al secretario de despacho, la función de realizar labores, estoy inventándome porque pues toca revisar con ojo de lupa las funciones que tiene el gobernador, pero digamos que el gobernador tuviera dentro de sus funciones la de realizar semanalmente control al consejo de secretarios, bueno, se cree una especie de consejo de secretarios, lo que llaman ellos consejo de gobierno, y que sea obligación y deber del gobernador realizar ese consejo de gobierno semanalmente. Entonces, y que digamos que esa ley, que esa función estuviera asignada legalmente. Pues allí podría entregarle esa función por virtud de la delegación a uno de sus secretarios cuando el gobernador de pronto haya solicitado alguna autorización para irse de permiso o porque en el mismo ejercicio de sus funciones no lo pudiera llevar a cabo. Entonces, si no se llegara a cumplir con esa obligación o se hubiera cumplido de forma indebida, pues simplemente la responsabilidad no recaería sobre el gobernador en ese caso, sino la autoridad delegataria, que sería el secretario. Pero en materia de contratación, ojo con lo que voy a decir, en materia de contratación, el acto de la firma expresamente delegada no exime de responsabilidad legal, civil y penal al agente principal. Por eso ustedes han escuchado que a pesar de que en algunas entidades quien haya tenido la delegación haya sido uno de los secretarios de despacho, siempre vinculan a la responsabilidad penal, disciplinario, civil a la autoridad delegante, que en ese caso podría ser el alcalde o el gobernador. Es decir, no es que el alcalde se lave las manos, le entrega al secretario la responsabilidad de contratar y él se hace loco, no. Él está vinculado por expresa instrucción legal. Entonces, si se cometió un delito de corrupción en materia de contratación por parte del secretario, responde de igual manera él, la autoridad delegante, que en este ejemplo que estoy poniendo, que lo estoy poniendo de las autoridades locales o las autoridades regionales, sería el alcalde o el gobernador, pero igual podría pasar con el presidente de la República. Asimismo, bueno, eso está en el artículo 12, ¿no? de la ley 489 del 98. El ordenador que está editando tú hacia ahí.
A su vez, también para efectos de la contratación estatal, el artículo 21 de la Ley 1150/2007 precisa que los jefes y representantes legales de las entidades estatales, por virtud de la delegación, no quedan exonerados de responsabilidad por sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. Entonces, mire que no solamente la Ley 489/98, sino la Ley 1150/2007, que habla sobre contratación pública, ambos están indicando que el tema de contratación será responsabilidad de las autoridades delegantes. Luego, tenemos que, salvo norma en especial, el presidente de la República puede delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendencias, gobernadores, alcaldes, agencias del Estado, el ejercicio de las funciones que se refieren a los, ojo con los numerales que les voy a decir, numerales 13, 18, 20 a 24, 26 a 28 del artículo 189 de la Constitución Política. Es decir, que ustedes están en la obligación de ir al artículo 189 y revisar estas funciones. Esto conforme al artículo 13, que ha sido modificado por el artículo 45 del decreto ley 019 de 2012. Claro está que es de aclarar que estas no son las únicas funciones del presidente de la República que puede delegar, pues pueden existir normas especiales que autoricen la delegación de otras funciones. Esto es en forma genérico y conforme a como lo estamos viendo en esta teoría. Ahora, también de igual manera es menester tener en cuenta que tanto los organismos como las entidades del orden nacional pueden delegar sus funciones en favor de entidades descentralizadas o territoriales, en cuyo caso tienen que celebrarse convenios en los que se fijen los derechos y las obligaciones en que las entidades, tanto delegantes como delegatarias, asimismo los recursos necesarios para ejercer la función delegada, todo esto en el marco de las disposiciones presupuestales y de planificación, y allí el funcionario que tendrá a cargo el ejercicio de las funciones delegadas. Entonces, fíjense cómo se tiene que establecer muy claramente, reitero, los derechos y las obligaciones de las entidades delegante y delegataria, los recursos necesarios para ejercer la función delegada, todo en el marco de disposiciones y de planificación, y el funcionario que tendrá a cargo el ejercicio de las funciones delegadas. En cuanto a esos convenios, deben estar sujetos a los requisitos que la ley exige para todo tipo de convenios o contratos entre entidades públicas cuando son de carácter interadministrativos, convenios y contratos interadministrativos. Esto según el artículo 14 de la ley 489 del 98. Y en estos casos, como el delegatario no es un colaborador directo del delegante, es decir, que no se encuentra bajo su subordinación o dependencia, ¿sí?, la delegación no se concretará en un acto administrativo unilateral, por lo cual podrá hablarse de delegación impropia, para diferenciarla de la delegación propiamente dicha, que se origina en la voluntad exclusiva del superior delegante. Pues aquí depende es de la celebración del convenio, como ya lo hemos dicho. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 20 de la ley 1454 del 2011, indica que tanto la nación como los diferentes órganos del nivel central pueden delegar en las entidades territoriales o en los diferentes en las diferentes organizaciones territoriales, como están creados en la norma. Recordemos que la norma están creadas las regiones, las provincias, etcétera, etcétera, o las áreas metropolitanas, por medio de convenios o contratos plan, atribuciones propias de los organismos y entidades de la nación, así como entidades e institutos descentralizados del orden nacional. Entonces, en ese orden de ideas, pues también a ellos se les puede entregar, en virtud de esa delegación, las funciones. Lo cierto es que estos últimos dos puntos es para tener en cuenta que todo se realizará conforme a los convenios interadministrativos, cuya normatividad para establecer el convenio interadministrativo y el contrato administrativo está a cargo de la propia ley, toda la ley de contratación que habla sobre ello. Y por eso hablamos de una delegación impropia, porque efectivamente aquí no se genera un acto administrativo
para la delegación si no se genera ese convenio que es el que le otorga esa delegación. Esto conforme a la delegación. Luego tenemos un tema muy importante que es el tema de la descentralización, que ese es el tema, me atrevería yo a decir, más importante de todos estos tres, pero obviamente los tres tienen una importancia muy grande. Entonces, ¿qué será eso de la descentralización? Entonces, puede entenderse como la facultad que se le otorga a entidades públicas diferentes del Estado, del orden nacional, para gobernarse por sí mismas, mediante radicación de funciones en sus manos para que las ejerzan autónomamente. Miren, si hacemos un paralelo con desconcentración y delegación, en ningún momento estamos hablando de autonomía. Bueno, en la delegación sí hablamos un poco de autonomía, pero desprendida de una autoridad y con ciertas restricciones, como es el caso de la inspección y vigilancia que puede tener la autoridad delegante, como es el caso de la contratación que responden las dos autoridades. Allí no se le otorga una autonomía real, es una autonomía parcial. Y la desconcentración menos, porque la desconcentración sigue estando todo en cabeza de la autoridad central de ese órgano. Pero en la descentralización sí estamos hablando de una verdadera entrega de ejercicio autónomo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las funciones constituyente, legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, allí podemos afirmar que puede existir un máximo grado de descentralización que se confunde con el federalismo. Y aquí tenemos que hacer ese paralelo. ¿Qué es federalismo y qué es un Estado como el colombiano? A propósito de que hace unos días unos congresistas hablaban de que querían que Colombia fuera un Estado federal. Entonces, el federalismo y el Estado colombiano, que supuestamente es centralizado pero con autonomía de sus entidades territoriales, es decir, con descentralización. En el federalismo, y hablemos de las tres funciones básicas y de las tres ramas del poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En el Estado federado, la rama ejecutiva vendría a ser muy similar que en el Estado nuestro, porque hay una autoridad a nivel nacional, hay una autoridad local en lo que ellos llaman estados, lo que nosotros nombramos departamentos, también hay una autoridad, y en unas localidades más pequeñas, que ellos también lo entienden como las capitales, bueno, no recuerdo ahorita cómo se llaman si allá hay municipios, pero pues en el caso nuestro son los municipios, las ciudades capitales, los distritos y demás. Entonces, ahí en ese orden de ideas, pues hay una similitud. Sin embargo, en el Estado federado, las funciones asignadas a los mandatarios locales son totalmente autónomas. En nuestro Estado no son autónomas en su totalidad porque, primero, pues están asignadas en la ley, y segundo, son limitadas, es decir, no se les da la facultad para tomar decisiones en todos los aspectos. En segundo lugar, en el órgano legislativo. En el Estado federado hay un órgano legislativo a nivel nacional, sí lo hay, es el Congreso, pero hay cámaras de diputados muy pequeñas dentro de los estados que también tienen esa potestad legislativa. En nuestro ordenamiento colombiano no existe esa división. Nosotros tenemos un único órgano central que se llama Congreso de la República. Ni las asambleas departamentales ni los consejos municipales son órganos legislativos. Ellos son órganos netamente administrativos, que si bien emiten algunas directrices que podrían considerarse entre comillas normas, pero estos son verdaderos actos administrativos que no encuadran dentro de el nombre de ley como tal. Entonces, son unas normas que van plasmadas a través de los actos administrativos, cuya dependencia total es de las leyes de la República y de los decretos establecidos. Pero en ningún momento son órganos que puedan dictar leyes como tal. Entonces, esa es la gran diferencia entre nosotros y el Estado federado. Ahora, desde la perspectiva del órgano judicial, si bien nosotros tenemos
una distribución, bueno, conforme también a las respectivas jurisdicciones que existen. Por ejemplo, en el caso de la que nos importa a nosotros, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues está su órgano nacional, que es el Consejo de Estado. Está su órgano departamental, además es por aquellas circunscripciones que lo establecen así, o distritos más bien judiciales, que en el caso del Tolima, pues tenemos el Tribunal Administrativo del Tolima. Pero además se crearon los jueces administrativos. Sin embargo, cada uno tiene unas normas establecidas referente a sus funciones. Y nosotros no tenemos en nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo un órgano desde la perspectiva de como aparece en la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción civil, que es un órgano de casación. No, el Consejo de Estado no es un órgano de casación. El Consejo de Estado puede actuar como un órgano de segunda instancia, como un órgano de única instancia. Los tribunales pueden actuar como órgano de única instancia, de segunda instancia y de primera instancia, y los jueces pueden actuar como órgano de única instancia y de primera instancia. Pero fíjense que allí no hay un establecimiento de una jerarquía que primera, segunda instancia y luego un órgano de casación como aparece en la jurisdicción ordinaria, no. En los estados federados, los tribunales son independientes los unos de los otros, es decir, hay unos tribunales que son locales, que pertenecen a cada estado, pues tienen su tribunal nacional, con funciones también separadas, pero cada uno tiene una autonomía, ¿no? Acá las funciones son otorgadas por la ley y es muy diferente a lo que se maneja allí en esos estados federados. Entonces es la gran diferenciación. Por eso no podemos hablar de que aquí exista un grado puro de descentralización, porque eso sería ya federalización. Aquí hay un grado de descentralización limitado conforme a lo que establece tanto la Constitución como las leyes. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar de la descentralización administrativa, que es la que nos interesa. Puede haber descentralización política, descentralización fiscal, hay descentralización legislativa, ejecutiva y judicial. Ya nosotros sabemos, ya les expliqué un poco el tema acerca de ello, pero la que nos interesa a nosotros es la descentralización administrativa. ¿Y qué es la descentralización administrativa? Es el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a personas públicas, diferentes del Estado central, me refiero, para que se puedan ejercer a nombre propio y bajo su propia responsabilidad. Entonces, podemos encontrar tres clases de descentralización, como lo están viendo ustedes en la imagen. Tenemos descentralización territorial, descentralización especializada por servicios y descentralización por colaboración. Vamos a ver en qué consiste en cada una de ellas. Entonces, la descentralización territorial es cuando le otorgamos las competencias o funciones administrativas a las entidades locales o regionales para que se puedan ejercer a nombre propio y bajo su propia responsabilidad. Es decir, que allí se les otorga a estas entidades locales cierta autonomía para que se manejen por sí mismas. Aquí en Colombia, actualmente, y que estén operando, existen los departamentos, los distritos y los municipios. Pero recordemos que el artículo 286 de la Constitución, que lo vamos a leer, entonces nos indica el establecimiento de regiones, provincias y territorios indígenas también con verdadera autonomía. Entonces vamos a leer el artículo 286 de la Constitución, que dice lo siguiente. Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley. Eso está creado constitucionalmente, pero legalmente no ha sido aplicado. Simplemente por allá el exgobernador Verano de la Rosa en el Atlántico
realizó una consulta en unas elecciones para establecer a través de esa consulta si los ciudadanos estaban de acuerdo con que se creara la región Caribe. Todo para que toda la región Caribe pues se estableciera como tal, acorde a la Constitución, pero no pasó más allá de ser una simple consulta y pare de contar. Entonces, esta descentralización tiene dos fundamentos. Un fundamento que se denomina fundamento de conveniencia y segundo, un fundamento político. El fundamento de conveniencia es porque puede considerar que es muy positivo para las comunidades tener la capacidad para resolver sus propios asuntos y no que sean resueltos desde el nivel central, es decir, desde el gobierno nacional. Entonces, para ello, les da la posibilidad, con la autonomía no solamente administrativa, sino la autonomía presupuestal, financiera, etcétera, para que puedan tomar decisiones. Y tiene un fundamento político en cuanto a que democráticamente se le permite a las entidades territoriales elegir sus propios mandatarios para que se puedan autogobernar, todo ello en ejercicio del voto o sufragio universal. Ello como para hablar de la descentralización territorial. Ahora, identifiquemos los elementos que hacen parte de la descentralización territorial. Tenemos en total 6 elementos. Primero, las necesidades locales. Segundo, la personería jurídica. Tercero, la autonomía presupuestal y financiera. Cuarto, la autonomía administrativa. 5, las autoridades locales. Y sexto, el control del poder central. Entonces, las necesidades locales, como ya lo veníamos manifestando, efectivamente necesitamos saber de que se tiene la posibilidad de conocer pues todo lo que tiene que ver con relación a los intereses y los problemas que existan desde el nivel local. Entonces, tanto los municipios como los departamentos, como los distritos tienen esa gran posibilidad conforme a la autonomía que se le entrega. No en vano se permite la construcción de planes de desarrollo de los cuatrienios para efectivamente dar solución a las necesidades, obviamente acudiendo al nivel nacional para que se tomen decisiones. Eso referente a las necesidades locales. Allí es muy importante tener en cuenta que efectivamente existe unas competencias que tienen que ver con la coordinación, la concurrencia, la subsidiariedad, la complementariedad, la eficacia, el equilibrio de competencias y recursos, la gradualidad y la responsabilidad, principios sobre los cuales debe haber ese desarrollo armónico entre el nivel nacional y los niveles territoriales. En cuanto a la personería jurídica, el artículo 3 del Código del Régimen Departamental reconoce la calidad de personas jurídicas a los departamentos. Y el artículo 4 del decreto 1333 de 1986 reconoce la personería jurídica a los municipios. De allí que cuando uno pretenda demandar a esas entidades, no es necesario probar la existencia de la personería jurídica o la personalidad jurídica de estos entes territoriales porque están creados por la ley. Tercero, autonomía presupuestal y financiera. Conforme al artículo 362 de la Constitución, se establece que los bienes y las rentas, tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Entonces aquí les está entregando una autonomía presupuestal y financiera, sumado también a otra serie de normas que le dan esa posibilidad para que manejen ellos mismos sus presupuestos y sus finanzas conforme lo establece el propio ordenamiento jurídico. La autonomía administrativa. Esto es el permiso para poder organizarse de forma interna, de manera autónoma, tanto departamentos, municipios como distritos. Allí pueden establecer sus propias dependencias, número de empleados, normas de funcionamiento, etc. Entonces son muchas las cosas que pueden organizar desde la autonomía administrativa. Autoridades locales, ya lo hablamos del tema de la elección,
Entonces allí pueden designar efectivamente sus mandatarios, locales de carácter uninominal o unipersonal y los mandatarios locales en los cuerpos colegiados, como son los consejos, las asambleas y las juntas administradoras locales, que también son por voto popular. Asimismo, pues no hablando tanto de la descentralización territorial, pero sí dentro de esta democracia frente a las autoridades locales, pues se tiene la posibilidad de escoger los representantes a la Cámara del departamento al nivel nacional para que representen precisamente el departamento. Y en control del poder central, como sexto, estamos hablando de que como se trata de un sistema unitario, no puede generarse que las entidades territoriales gocen de total autonomía y que esto pueda llegar a exabruptos o llegar a violaciones o vulneraciones. Entonces, por ende, se requiere de un control central que efectivamente está establecido en la propia norma. Y control departamental, ¿no? Recordemos que pues contamos con las contralorías, las procuradurías, que esto lo veremos en las exposiciones que se están hablando sobre ello. Eso referente a la descentralización territorial. Entonces, como lo dice el cuadro, otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales, regionales o locales. Luego vamos a hablar de la descentralización especializada o por servicios, o funcional o por servicios. Entonces allí podemos hablar de ella cuando se le otorgan las competencias o funciones de la administración a entidades que se crean para ejercer una actividad especializada. Entonces aquí esto se puede encontrar representado en la existencia de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades públicas y sociedades de economía mixta, superintendencias, unidades administrativas especiales, todas con personería jurídica, ¿no? Empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos y demás entidades creadas por la ley o con su autorización. Entonces, en ese orden de ideas, este tipo de entidades, que son las que vamos a encontrar de la descentralización especializada por servicios, son las que caracterizan o se caracterizan dentro del desarrollo de esa descentralización especializada funcional o por servicios. Aquí, ¿cuál es el objeto principal? El ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales y comerciales, todos, como les indico, con personería jurídica, pero además con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se encuentran establecidas dentro del artículo 68 de la Ley 489 del 98, al cual les invito, por favor, que revisen ese artículo, ese artículo 68 de la Ley 489 del 98, no se les olvide, artículo 68 de la Ley 489 del 98. Este tipo de centralización se fundamenta en la necesidad de especialización y tecnificación de los estados, en este caso de nuestro estado, lo cual se le van a entregar pues unas funciones muy amplias que puedan llevar a cabo este tipo de desarrollo que se genera para poder desarrollar esas actividades especializadas. Entonces, para ello se despoja de algunas funciones el nivel central, el gobierno nacional, la autoridad central, el gobierno nacional, se despoja de esas funciones y se las entrega a las entidades que son creadas exclusivamente para que ejerzan de manera más técnica y especializada todas estas funciones que se les están otorgando. Esto referente a la conceptualización de la descentralización especializada por servicios. Ahora, ¿qué elementos podrían tener esta descentralización especializada por servicios? Pues al igual que la descentralización territorial que hablamos, tiene unos elementos. Tiene en total 6 elementos de igual manera. Primero, la existencia de una actividad especial digna de autonomía. Segundo, la personería jurídica. Tercero, la autonomía presupuestal y financiera. Cuarto, la autonomía administrativa. 5,
autoridades propias, y sexto, control del poder central. Entonces, como hablábamos del primer elemento, existencia de una actividad especial digna de autonomía, aquí tenemos ciertas actividades que no se pueden tratar y organizar desde el nivel central. Entonces, en ese orden de ideas estamos hablando de actividades como, por ejemplo, la que llevó a cabo en su momento, o la que se tenía por parte del Estado más bien, para poder llevar a cabo en su momento, que está en cabeza hoy en día de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. ¿Y cuál era la función que tenía el Estado en su momento centralizado, pero que difícilmente la podía llevar a cabo porque no tenía un órgano especializado para ello? Y era la de formar y capacitar a los funcionarios públicos en todos los temas o las temáticas que tienen que ver con el gobierno y el Estado. Entonces, en ese orden de ideas, se requiere efectivamente que cuando se establezca esta importancia grande que se generaría la especialidad de tomar de forma independiente y autónoma por parte de un órgano frente al propio gobierno nacional este tipo de situaciones, pues allí se establece la creación de una entidad que maneje ese tema. Lo mismo podríamos pensar de esas entidades que que son descentralizadas y tienen esas autonomías, como por ejemplo el ICETEX, que se encarga de ese préstamo a los estudiantes para poder llevar a cabo sus estudios superiores. Bueno, y tantos otros ejemplos que ahorita procederé también a indicar. En segundo lugar, la personería jurídica, que no es otra cosa más que la capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones para poder desarrollar autónomamente las actividades que les han sido entregadas en virtud de la descentralización. Entonces, los artículos 68, 70, 82 y 85 de la Ley 489 del 98 confiere el atributo de personas jurídicas a las entidades descentralizadas por servicios conforme a esta propia ley. En tercer lugar, la autonomía presupuestal y financiera habla de esa capacidad o esa posibilidad de tener patrimonio y presupuesto propios diferentes del que tiene el Estado a nivel central. Entonces, nuevamente, los artículos 68, 70, 82 y 85 de la Ley 489 del 98 indican la situación y la posibilidad de tener esa autonomía presupuestal y financiera característica a esta entidad descentralizada por servicios. Cuarto, de igual manera, y ojo porque les pido por favor que ustedes lean esos artículos 68, 70, 82 y 85, porque también nos establece la posibilidad de la existencia de la autonomía administrativa, que es la posibilidad de autoorganizarse, creando dependencias, empleos o estableciendo reglamentos para las actividades que llevan a cabo. Quinto, autoridades propias, nombradas por la misma entidad y en lo posible relacionadas con su actividad. Esto tiene un límite en la realidad, ya que la mayoría de las autoridades directivas provienen del poder central, como es el caso de los gerentes, directores o presidentes y algunos miembros de las juntas directivas. Por fuera de esas autoridades, que son las máximas cabezas o sus representantes legales, recordemos que son de libre nombramiento y remoción, son nombrados por el presidente de la República. En los niveles que están en inferior jerarquía son nombradas por la misma entidad. Entonces, allí sí habría una autoridad propia. En cuanto a la junta directiva, por regla general, también tiene asiento los representantes de las colectividades o gremios relacionados con la actividad. Entonces, ellos también pueden allí tener una cierta injerencia. Entonces, como en el caso de las entidades, los hospitales, ¿no? Las empresas sociales del Estado, las S. Allí ellos tienen, bueno, esas entidades que están allí son las que efectivamente cuentan con esas juntas directivas, y esas juntas directivas
se caracterizan por nombrar a sus directivos, obviamente. ¿Cuáles son los directivos que se encargan ellos de nombrar? Pues los gerentes. Pero estos gerentes allí son nombrados pues, por estas juntas directivas, donde tiene asiento el gobierno del nivel en el cual se encuentren las S. Les pongo el ejemplo. Si son S del nivel 1, pues simplemente son hospitales del primer nivel que tienen asiento los alcaldes allí en esas juntas directivas, sus representantes. Entonces, allí en ese orden de ideas, pues puede haber una dependencia del gobierno central, del gobierno municipal, perdón. Las S de nivel 2, que son hospitales regionales, también allí tiene asiento el gobierno departamental y algunos gremios. Las S de nivel 3, que son instituciones de nivel departamental, de igual manera tienen asiento el gobierno departamental y representantes de los gremios de los usuarios, de los sindicatos y de los grupos de médicos, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, pues, estas juntas directivas deberán ponerse de acuerdo para nombrar sus directivas, pero fíjense que no hay una autonomía real, porque pues allí hay una dependencia de ciertos actores que podrían tener alguna influencia, es decir, que no sería netamente técnico, sino que habría otro tipo de intereses que podrían jugar allí en esas elecciones. Y finalmente, en el tema del control del poder central, tampoco pueden ser independientes y dejarlas a la deriva, por lo cual también existe control, lo cual lo veremos en la respectiva exposición frente a ello. Finalmente vamos a hablar de la descentralización por colaboración. ¿Qué será eso de la descentralización por colaboración? Bueno, entonces aquí dice funcional y por servicios, como lo tiene en el cuadro, asignación de competencias o funciones del Estado a ciertas entidades que se crean para ejercer una actividad especializada. Entonces, finalmente, la por colaboración, la descentralización por colaboración, es el otorgamiento de competencias o funciones de la administración ¿a quién? A particulares, para que las lleven a cabo a nombre y representación de la propia administración. En este orden de ideas, este tiene una gran importancia, pero es complejo, ya que se ha venido adquiriendo en el ejercicio de las funciones administrativas por particulares una gran relevancia y es muy complicado referente a su prestación y referente a su control. Entonces, aquí, pues como lo vemos en el cuadrito, son personas privadas que ejercen funciones administrativas. En virtud de esas funciones administrativas es que se puede llevar a cabo el respectivo control. En virtud de esas funciones administrativas es que podemos hablar de la existencia de verdaderos actos administrativos y en virtud de esas funciones administrativas es que puede tener cierta responsabilidad el Estado. Con ello damos por terminado todo este tema de la desconcentración, descentralización y delegación. Les voy a dejar unas lecturas que tienen que ver con la centralización administrativa, la cual deberán ustedes leer y en caso de que exista alguna duda, me lo deberán hacer saber. Muchas gracias y un feliz día para todos.